¿Estás ahí? ¿Estás a bordo de AM550? ¿Estás a bordo de 24/7 Noticias? ¿Querés conocer a una persona que tiene mucho para contarnos? En Viaje al Puerto de la Noche, vení que te quiero presentar a alguien. Y ahí estamos escuchando ya los motores porque comienza nuestra sección de historias a fondo en nuestro programa Viaje al Puerto de la Noche. Una cita que tenemos todos los lunes a esta hora y que rara vez ha sido protagonizada por mujeres. Estuvimos aquí hablando con la nieta de Arturo Cruce. También estuvimos hablando con Irma Emiliosi, la hija de Tito Emiliosi, y hoy tenemos una mujer que además de ser protagonista también corre. Así que todo esto es mérito del trabajo, de la producción de Oscar Lorenzo Scalerandi. Oscar, buenas noches, ¿cómo estás? Realmente es un gusto que Ana María Sochi nos atienda en Córdoba a esta hora de la noche. Hemos dialogado con ella varias veces porque Ana María es nada menos que la esposa del gran Pirín Gradassi, de Héctor Luis Gradassi, aquel gran y legendario corredor de motos que logró muchos títulos en categorías menores del motociclismo zonal, que también corrió una carrera en karting, desde La Falda a Córdoba en karting, de loco en aquella época, pero así fue, por ruta, ¿no? Después también corrió en turismo mejorado, haciendo historia con un Auto Unión. Después también tuvo su debut en el turismo de carretera, ganando nada menos que la Vuelta de San Pedro con el Torino. Realmente algo muy, muy bueno que pudimos contactarla a ella y que nos ha atendido. Así que, Ana María Sochi, bienvenida a Historias a Fondo. Oscar Scalerandi y Sergio Saracho, te saludamos desde Neuquén. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches a todos ahí en Neuquén. Un gusto de haberme conectado con ustedes, así que una alegría que lo estén recordando a Pirín. Bueno, son muchas las preguntas que uno quiere hacer, porque, bueno, vos lo conociste a Pirín ya siendo corredor. Me decías que hay una foto donde, por ejemplo, se lo ve a Pirín, o vos del brazo de Pirín, en La Falda. ¿Y cómo fue esa historia de amor? Porque así lo titulamos al programa, la historia de amor que tuvo Ana María Sochi con Pirín Gradassi. Bueno, nos conocimos en las carreras de karting. Yo era muy joven, tenía 19 años, es decir, tenía 18 cuando nos conocimos. Y él tenía 31, así que había una pequeña gran diferencia. Pero bueno, pasó un año que nos mirábamos, nos hablábamos en las carreras. Yo empecé también a ir con la madre del acompañante de él, de Carlos Colavino. Empecé a ir a las carreras que se hacían en las sierras de Córdoba, y ahí cuando corría con el Auto Unión. Y pasó un año entre que él pensaba que yo era muy joven, que no me iba a fijar en él, y yo pensaba, él es muy grande, no me va a mirar. Y al final, después de un año, nos pusimos de novio. En esa época no es como ahora, que las chicas salen muy rápido con los novios. Nosotros teníamos otra forma de vida, así que no iba, cuando él empezó a correr ya en turismo carretera, no iba a las carreras porque no correspondía. Así que, bueno, así nos pusimos de novio y en el año 70 nos casamos. Muy bien, muy bien. Pirín tenía una particularidad. Primero, era muy buen mecánico, excelente piloto, tenía un oído muy particular para los motores, pero otra particularidad que yo siempre he destacado a lo largo de la vida periodística que uno tiene siguiendo el automovilismo, que es un hombre que cada vez que agarró un auto, no sé si por primera vez, pero creo que sí, tenía la particularidad de debutar. Lo hizo en Rafaela, debutó con un auto que no era conocido para él. Sin embargo, le colocaron un motor Tornado y ganó las 500 millas del año 67. Uno habla de las 500 millas hoy, habla como algo muy pasado, pero en aquel momento era algo muy, muy importante. Y como si fuera poco, después de Berta lo llama para conducir el Torino, debuta y gana con el Torino. ¿Qué se puede decir de todo esto, Ana María?
Bueno, cuando el equipo ICA decide formar este equipo Torino, la fábrica quiere que los pilotos no sean conocidos en el turismo carretera, para que así si gana la máquina, el Torino, y no el piloto. Entonces Berta lo llama a Copelo, que era su piloto. Berta le preparaba el Renault a Copelo, y también lo llama Ternengo, que era corredor de moto, no corría en carreras de auto, y le faltaba el tercer piloto. Entonces, conversando con Copelo, Copelo le dice: mira, a mí el que más trabajo me ha dado en las carreras es Gradassi, ¿por qué no lo llamamos a él? Bueno, efectivamente, el Torino salió al mercado, a la venta, aproximadamente en el mes de noviembre del año 66. O sea que en febrero del 67 nadie lo conocía mucho al Torino. Y en esa época era el boom de las pesitas, el del turismo carretera tradicional. Así que había una gran incógnita cuando este equipo se presentaba por primera vez. A esa carrera sí fui, que fuimos 8 íbamos de acá de Córdoba, y bueno, fue espectacular. Se demoró, había tanto público que la carrera se demoró más de 1 hora para permitir que la gente se acomodara. Y bueno, se larga la carrera. El orden de los pilotos era como se hizo después la famosa CGT: Copelo, Gradassi, Ternengo. Copelo tiene un problema, se le rompe el auto, Ternengo tiene un vuelco, y bueno, queda Pirin para defender la marca, y ganó. Y bueno, todos los porteños se preguntaban quién es Gradassi. El mismo Casá, cuando se bajó del auto, dice: ¿quién es Gradassi? Y ahí se inició la carrera de Pirin en el año 67. Ana María, buenas noches. Sergio Saracho la saluda. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias, un gusto. Ana María, uno viendo la trayectoria de Gradassi observa que en el mundo del automovilismo era muy querido, era una persona de trabar amistad con el resto de los pilotos, pero además era un hombre que se divertía mucho corriendo, ¿o no? Sí, en realidad creo que Pirin había nacido para eso. Ajá. Porque no, en el tiempo de hacer negocios, no era buen negociante. O sea que lo que mejor ha hecho en su vida fue correr y armar y desarmar los motores. Porque él arreglaba motores de heladera en una empresa de un cuñado de él. Y fue una casualidad que empezara a correr en moto, porque estaba en su moto, que la empezó a armar y a tocarla él, y ve que 2 muchachos estaban probando las motos, que se ve que había una carrera. Entonces se paró a mirarlo, les preguntó de las motos, y bueno, los muchachos tocaron algo en la moto, salieron, y Pirin largó junto con ellos. Resulta que le sacó más de media cuadra. Los corredores dicen: ¿pero qué pasa acá? ¿Qué pasa en esa moto? ¿La ha tocado? Bueno, Pirin decía que no, pero lo invitaron a correr en una carrera que se hizo en el Parque Sarmiento de acá de Córdoba, y así se inició por una casualidad, pero se ve que era lo que a él realmente le gustaba. Después de ahí se pasó, bueno, preparaba su moto, tuvo varias motos, empezó con la Puma, después tuvo una Ducati. Yo de la época de las motos no sé mucho, porque digamos que era muy chica en esa época. Claro. Y después empezó a preparar el Auto Unión, y tiene anécdotas, por ejemplo, de una vuelta del pan de azúcar, de romperse el motor y arreglar y cambiar el motor en plena carrera. Por supuesto no ganó, pero no abandonar, porque tenía un oído para los motores impresionante. Bueno, resulta ser, Sergio y audiencia, que el auto que después manejó Pirin y que tuvo este gran triunfo, tenía un problema en la carburación. Cuando iba para un lado fallaba un poco, cuando volvía fallaba,
cuando estaba parado, digamos, lo aceleraban, no fallaba, y de repente se acerca un linchera, lo mira y dice, carburadores Weber. Y Berto se da vuelta y lo mira, ¿y este de dónde salió? ¿Un linchera, un croto? ¿Qué puede saber? Bueno, y le llamó la atención porque los carburadores Weber eran nuevos en la Argentina y no se conocían. Entonces, siguieron probando y el linchera dijo, los centradores están puestos al revés. Y le dieron bolilla. Resulta que había uno de los centradores que tenía esos carburadores que estaba puesto al revés. Lo corrigieron, el auto empezó a andar. Y el linchera nunca más lo vieron. Apareció después hace unos años, pero eso es otra historia, el hombre que le dio el ok para que el auto anduviera bien, y el domingo Pirín ganó la carrera en San Pedro. Mirá vos, la anécdota contada por Pirín. La anécdota, no, contada por Oreste Berto. No, por Berta. Mirá vos. Sí, sí. Bueno, no, yo quería preguntarle antes que se nos vaya el tiempo, ¿por qué Pirín se fue del equipo ICA y si era el segundo piloto de aquella trilogía Copelo, Gradasi y Ternengo? No es que él se fue del equipo, sino que el ICA terminó con la campaña, o sea, después del año 67 no formó más el equipo. Por eso ahí al comienzo del año 68 Berta lo invita para hacer un equipo con Copelo. Y bueno, yo muy bien en esa época, como digo, éramos novios, no se comentaba mucho la decisión de él, pero yo recuerdo de haberle dicho que a mí me parecía que siempre era mejor que estuviera con Berta, que estaba conectado con la fábrica y que no formar un equipo particular, pero bueno, él decidió, hizo equipo con Carlos Pasqualini, así que bueno, también pienso que un poco debe haber tenido que ver a Alcides Reyes, que era un promotor acá en Córdoba, que lo aconsejó para que hiciera eso. Sí. Y no es que él se fue del equipo, sino que el equipo se terminó en el año 67. Bien. Después hay dos preguntas más que quiero hacerte, Ana María. Una sería esta. ¿Por qué no fue o qué pasó que no lo nominaron para ir a las 84 horas de Nürburgring, siendo que él era un referente del equipo ICA y manejaba a Torino, por supuesto? Nunca supo Pirín por qué no lo habían elegido. Se decía que los pilotos los habían elegido los periodistas de Buenos Aires. Pero ahí después el comentario, lo que dice Berta es que se decidió llevar un piloto de cada marca, llámese Ford, Chevrolet, estaba Rodríguez Canedo, que no era corredor de turismo carretera, no sé, ellos eligieron. Y bueno, la gente pensaba que porque había habido un problema a final del año 67 en el Gran Premio, que Copelo se quedó en un vado, que Pirín no lo había ayudado, en fin. Pero no fue ese el problema, porque en el mes de febrero Berta lo lleva a Monte Carlo para recorrer ahí el rally de Monte Carlo. Incluso que es la primera vez que Pirín ahí maneja en la nieve, y llevaron un Torino y fueron periodistas de Buenos Aires y de acá de Córdoba. Había ido Acosta. Y Héctor Acosta. Estuvieron ahí en el rally de Monte Carlo, pero después parece que el recorrido de este rally era muy largo, iba a ser muy problemático llevar los mecánicos, y fue ahí que Fangio decidió ir a Nürburgring. Pero mi dolor, más allá de que el Pirín era mi esposo, es que se perdieron la carrera por no llevarlo a Pirín, porque Pirín no hubiera necesitado que Fangio le dijera nada de cómo tenía que arreglar el auto, porque él lo arreglaba todo con un alambre, ¿viste? Así que... Sí, claro, totalmente. Es así. Y la otra pregunta que te quiero hacer tiene que ver con esto. Según la estadística, Pirín ganó 4 campeonatos de turismo de carretera. Sin embargo, vos me aclarabas el otro día que Pirín en realidad tiene 5 títulos del turismo de carretera. ¿Por qué decías eso? ¿O por qué decís eso?
Y porque en el año 79, en el mes de noviembre, o sea que ya se terminaba el año, Pirín por puntaje era el campeón, nadie le podía sacar el campeonato. Y la ACTC decide prolongar el campeonato hasta el mes de mayo del año 80. Por eso yo, en un cartelito que llevo en el Falcon, dice hasta diciembre del año 79, Pirín es el campeón. Porque ya el año 80 ya es otro año. Así que si ustedes ven en los campeonatos, es así, es 79-80 y 80-81 es el que sigue. Algo insólito, porque un campeonato tiene que terminar a fin de año. ¿Qué pasó? Que en una carrera, en esta carrera de noviembre, lo descalifican al equipo con un problema que encontraron los motores y bueno, y Ford decidió retirarse porque ya estaban un poco cansados de los problemas que le causaba la ACTC y entonces el equipo decidió retirarse y Pirín dijo, si Ford se retira, yo también. Y yo dije, ¿qué va a ser de nuestra vida? porque dejó de correr y como aquel que se jubila, ¿viste? Tenerlo todo el día en la casa, claro. Claro. Entonces, como él se retiró, fue que la CTC lo postergó al campeonato. Ana, a mí lo que más me intriga de esta historia es tu relación. Recién veíamos una foto muy jovencita, muy bella en esa foto, la verdad, hay que decirlo. Ana, pero esta relación con Pirín, más allá del amor y del matrimonio, también relacionado con la velocidad, porque a vos también te gusta correr, ¿o no? Y me hubiera gustado correr, pero en esa época era muy difícil para una mujer correr. Mi padre éramos de una clase media, tampoco no tenía para preparar un auto ni nada por el estilo, pero siempre me gustó. Incluso uno de mis hermanos quería correr en karting y yo lo bancaba para que pudiera preparar el motor. No anduvo bien nomás, pero se daba el gusto. Pero sí me hubiera encantado correr. Después ya se pasó la época, ya también uno tenía responsabilidades de la hija y estaba también en otra, porque yo he sido profesora de danza, tenía mi academia, después creé un grupo de bastoneras que desfilaban antes de las competencias también. Es como que uno estaba por otro lado. Claro. Pero siempre sentí una gran admiración en ese aspecto por Pirín, porque bueno, me encantaban las carreras y también por eso lo acompañaba, ¿no? Uh-huh. Porque hay que tener un carácter especial, porque muchas veces se iban a probar los autos o pasaban las noches en el taller mecánico. Pero bueno, como todo, ¿no? La esposa que tiene un esposo aviador o camionero, digamos, también lo vive así, ¿no? En este caso, bueno, había un poco más de peligro, pero se ve que soy adicta a la adrenalina. Claro, porque también algo de eso debes sentir cuando andás en el Falcon histórico, el Falcon número 1 de Pirín. Y sí, me encanta llevarlo, compito, ¿no? Las competencias de regularidad uno le dice carreras, pero no hay velocidad, se va a 70 horas, antes era menos, ahora es más o menos un promedio de 70 kilómetros. Es muy lindo porque, bueno, hay que ir con la cronometrista y es muy divertido. Después sí se hacen una gincana, que ahí sí hay velocidad, pero bueno, los fortenos ganan porque doblan mejor, pero bueno, me gusta hacer ruido, el auto hace ruido, anda muy bien, así que... Claro, pero Ana, ese ruido de ese motor, de ese Falcon, también le debe traer los recuerdos de Pirín, ¿o no? Por supuesto. Claro. Nosotros empezamos a competir en regularidad, la Asociación Cordobesa de Autos Antiguos lo invitó para que fuera socio honorario. Entonces íbamos a todas las competencias y yo empecé a aprender para ser la navegante
y lo acompañaba. Por supuesto teníamos, como todos los matrimonios, unas peleas, hay unas anécdotas graciosas con eso. Y sí, porque era la vuelta de los lagos que se hace acá por los lagos de, ahora no me sale, de Santa Rosa y Calamuchita, esa zona. Ajá. Y en esa época había un tramo muy trabado y había que ir a 40. Y claro, el Falcon parece que se va a parar, porque dice pa. Y yo le decía que él iba como a 50 y le decía levanta, y él aceleraba más. Le decía no, levanta, claro, él creía que tenía que levantar la velocidad. Y se enojó, clavó los frenos, se cayó el cronómetro, la virome y todo, después nos reíamos. Pero de esas peleas ha habido muchas, por ahí se enojaba y decía, mira que me bajo del auto. Uno lo hace o acelerar o levantar y no llevan el apunte. Pero bueno, cuando él falleció yo me encontré que no sabía realmente qué hacer, si seguir compitiendo o no. Y bueno, decidí que sí, y uno vive muchas alegrías, muchas emociones. Yo soy madrina de 2 clubes de autos antiguos, de Río Tercero y de Río Cuarto, los clásicos y Sport. Así que en Río Tercero del Club Talleres. Y bueno, tengo muchas alegrías, también ver esa gente que lo ha visto correr y ve el auto y se emociona, se le llenan los ojos de lágrimas. Yo te agradezco mucho la atención. En nombre de Sergio Saracho y de Oscar Escalerandi, te agradecemos por estar al aire aquí en nuestro programa Historias a Fondo. Bueno, ha sido un gusto para mí conversar con ustedes, así que bueno, cuando quieran alguna cosa que les acote de la trayectoria de Pirín, me hablan nomás y estamos en contacto. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritor y periodista Sergio Saracho.